Buenas tardes y buenas noches desde cualquier momento y cualquier lugar en el que estés. Bienvenidos a este primer episodio que nos tiene muy emocionados de Psicotáctica como podcast. Aquí les traigo a Giancarlo Santos, mi nombre, Joadín Peguero, ambos psicólogos clínicos y terapeutas familiares y de pareja del centro, que vamos a traer para justamente el día de hoy un episodio curioso, porque vamos a trabajar un fenómeno que afecta muchísimo, no solamente al dominicano, a personas alrededor del mundo. Se dice que se ha vuelto una de las formas favoritas de poder entender de manera muy distorsionada cómo funcionan las relaciones. Vamos a hablar acerca de la infidelidad. Giancarlos. Encantado de estar acá, con la intención de poder ampliar un poco más este concepto de la infidelidad y que podamos comprender quizás de manera más profunda sus vertientes y sus implicaciones, tanto para las personas que cometen la infidelidad como para las personas que lamentablemente sufren a partir de esta situación. De hecho, haces una introducción fenomenal en ese sentido, porque generalmente solamente se habla de una de las partes cuando ocurre la infidelidad, que es, vamos a decir, como aquel afectado de descubrir, ya sea una traición, una deslealtad, una vivencia o una experiencia relacionada con el hecho de su pareja introducir a un Ujú, tercero en ujú. esa relación. Y para ampliar en eso, si yo te preguntase cómo tú definirías la infidelidad, ¿cuál sería esa respuesta? Bueno, lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es que infidelidad viene siendo todo aquel acto que atente contra el concepto de exclusividad de una relación de pareja. Esto puede ser exclusividad a nivel sexual como exclusividad a nivel emocional. A veces este constructo o este concepto de exclusividad se da en las parejas de manera implícita. Es decir, que no necesariamente tú y yo nos hemos sentado a hablar sobre cuáles son las cosas que no van a estar permitidas y que atentan contra el constructo de exclusividad. Ok. Y en ocasiones son reglas que sí puede ser que se pronuncien en una relación. Puede ser que en algún momento la pareja intencionalmente, ambos se hayan sentado a hablar de cuáles son ese perímetro de la fidelidad que compete o conviene a esa relación. Sí, porque de hecho tú mencionas algo clave que es como queda implícito. En ningún momento ambos nos sentamos a darle una definición de qué es lo que tú consideras o qué es lo que yo considero que podría llegar a ser una infidelidad. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el día de hoy, en pleno siglo XXI, tenemos mucho contacto con la tecnología, que también se ha vuelto en mayor o menor medida como un medio para poder infligir esas infidelidades, podríamos decir. Sí, que quisiera agregar a esto que la idea de reglas implícitas, o sea, estas reglas que tú y yo no hablamos textualmente, pero se entiende que ambos tienen que tener una parte de respeto hacia la relación, Uh -huh. es algo que se utiliza mucho, sobre todo lo utiliza la persona que comete la infidelidad como un recurso para justificar la acción o el acto de infidelidad, la Como no se traición. dijo, Como eso no se dijo, ok, naturalmente yo entendía que eso era un terreno que se podía traspasar. Pero no podemos pecar de ingenuos. Usualmente cuando hay algunas personas que cometen este acto de traición, nos podemos dar cuenta que hay una intención deliberada de ocultamiento. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si esto es una regla implícita, pero que yo entiendo y justifico que era algo que no sabía, ¿de dónde viene el ocultamiento? ¿Por qué se da el ocultamiento? Si no es más que a través del miedo, o sea, es a partir del miedo. Miedo que evidencia que realmente yo tenía una noción, al menos inconsciente o consciente, de que lo que yo estaba haciendo no necesariamente era un acto legal dentro de esta dinámica de la relación de pareja. ok, entonces este ocultamiento, ¿verdad? Vamos Uh a -huh. decir que en mayor o menor medida, ¿verdad? Yo estoy dentro de un contexto social, cultural, quizás lo que yo conozco sistémicamente hablando acerca de mi familia, que pueda darme una idea de lo que es una infidelidad, de repente
este ocultamiento sale a flote de nosotros no lo hablamos porque está implícito, pero yo tampoco creo que tú te enteres, porque el tú enterarte implica una respuesta cuyas consecuencias quizás no sean las que yo espero de la relación. Sí, que puede llevar a un rompimiento de la relación, que puede llevar a una renegociación de las reglas, donde si tú también te permites hacer esto, entonces yo tengo derecho también a darme otros permisos. Y que a veces quien comete el acto de infidelidad no necesariamente lo está haciendo con una intención de que la dinámica de la relación tiene que ser distinta, sino que lo hace desde el egocentrismo a veces. Cuando hablo de egocentrismo, es una persona que está más ensimismada en su propio placer que en el beneficio de la relación como tal. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se ve esto? Que en el momento de hablar y renegociar las reglas de la relación, voy a jalar más para mi lado, no con una intención de que sea justa la distribución. Por ende, que si yo puedo tener relaciones amorosas o sentimentales adicionales con otras personas, además de mi vínculo principal, yo no estoy muy de acuerdo con que lo hagas tú. Y por ende voy negociando o postergando esa conversación o voy justificando el hecho de que yo estoy buscando cambiar para que no se dé esa conversación elemental. Y es curioso porque es como eso que tú bien acabas de mencionar. Yo voy a postergar y a postergar y a postergar porque aunque yo la realice, no preferiría que tú lo hicieras primero o por lo menos que se evidenciara, ¿no? Ajá, ajá. Ok. Entonces, realmente el título infiel versus un acto de infidelidad, parece que hay una distancia muy marcada entre uno y el otro. Uh-huh. Si yo te preguntara, ¿existen episodios únicos? ¿Qué tú piensas acerca de eso? Bueno, me imagino que cuando tú te refieres a episodios únicos, estamos hablando de personas que llegan a cometer un solo acto de infidelidad. ¿Bien? Claro. Ok, me gusta. Bueno, tendríamos que diferenciar. Cuando en consulta, usualmente, cuando se presenta una pareja o se presenta una persona, ya sea que quiere trabajar sus actos constantes de infidelidad o una persona que ha sufrido, está presentando síntomas de ansiedad o insomnio porque su pareja le ha sido infiel, por lo general, en mi cabeza profesional, yo lo que voy sistematizando cómo se dio ese proceso, ¿no? Lo voy contextualizando. Okay. Y cuando hablo de contextualizarlo, voy buscando la historia de la infidelidad. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una persona que conoce a alguien en el trabajo, entablan una amistad y esa amistad, pueden pasar meses, pueden pasar años, se va haciendo cada vez más íntima. Uh-huh. Y en algún momento esa persona empieza a ocultarle esto a su pareja y llega a tener una situación, una salida de trabajo en la que hay una fiesta de trabajo y con los tragos llega a tener un beso o tiene relaciones sexuales con esta persona. Se arrepiente, se siente culpable y expresa esto a su pareja como un acto de, mira, yo no he metido la pata y lo pongo sobre la mesa. Estamos hablando de un acto de infidelidad donde la persona que lo hizo tiene un nivel de arrepentimiento y tiene cierta conciencia del daño que le está haciendo a su pareja. ¿Bien? Claro, como esa respuesta a la misma culpa, ¿no? Claro, y que siente culpa respecto a eso. No es lo mismo a una persona que lleva una relación paralela o varias relaciones paralelas. Cuando hablo de relaciones paralelas me refiero a tener vínculos de más de 2 o 3 meses, novias, novios, amantes, que duran mucho tiempo mientras estoy en un vínculo principal, que es mi pareja principal, por ejemplo. Okay. Entonces, esa persona que comete actos constantes donde tiene una relación paralela, está constantemente siendo infiel, está constantemente cometiendo actos de infidelidad. Al igual que se puede dar el mismo caso donde esta persona que está constantemente cometiendo actos de infidelidad, pues naturalmente lleva un estilo de vida que propicia este acto de infidelidad. Entonces, cuando lo dividimos, digamos, en solo estos 2 escenarios, aunque podemos englobar muchos otros escenarios, claro. Tenemos una persona que va identificando situaciones o acciones que no son propicias y que dañan a la relación,
estamos hablando de otra persona que está buscando su placer y su satisfacción desde un punto de vista egocéntrico, sin importar el daño que le pueda hacer a la relación. Entonces, cuando estos dos perfiles se presentan en terapia, te pregunto yo a ti, ¿cuál tiene mayor probabilidad de cambio? ¿Cuál perfil que el que se ha visto descubierto en un estilo de vida o el que ha cometido un acto único? ¿Cuál tiene mayor probabilidad de cambio positivo y de reducir en la conducta que hace daño en la relación de pareja? Y es clave porque en la manera en la que tú lo planteas, de hecho, esta persona que no lo está haciendo de forma reiterada, que no es una costumbre, que no es parte de su día a día y que al final del día admite y entiende que la acción que se ha realizado ha generado una fisura en ese vínculo que comparten como relación y de repente hacerse consciente de esto y tener la valentía de expresárselo a Hay su que pareja. tener bastante valor. Mucho. Versus una persona que dice un refrán que la acostumbra hace ley. Y básicamente está tan acostumbrado que su modus operandi, su día a día, es que ocurran este tipo de cosas. Ahí tú dirías como, realmente una persona auténticamente arrepentida quisiera un cambio porque entiende que es un problema y entiende que es parte del problema. Sí. Y a ese, por ejemplo, a ese perfil le agregamos otro escenario. Hay hombres o mujeres que pueden experimentar culpa o arrepentimiento por los actos de infidelidad, pero que también son reiterativos. Por ejemplo, estas personas que sostienen vínculos infieles o digamos vínculos emocionales que atentan contra la relación. Cuando hablo vínculos emocionales es que empiezo a hablar de manera bastante íntima y sexual o con insinuaciones sobre fantasías y ese tipo de cosas con otra persona, ya sea a través de las redes sociales o en persona, aunque no llegue a concretizar un acto sexual. Son personas que son reiterativos en estas conductas, pero que también están a merced del descontrol. O sea, es otro perfil. Son personas que, aunque muestran arrepentimiento, buscan inconscientemente regular sus emociones a partir de la conexión sexual, a través de las conversaciones sexuales, que puede a veces esto reflejar una falta en la relación de pareja, pero por lo general es una falta individual. Es una carencia individual que se manifiesta de esta forma. ¿Qué ocurre con estas personas? Que la pareja puede ver realmente el arrepentimiento y confía en que esta persona va a cambiar. Y la persona realmente en ese momento que se ve atrapado, se ve atrapada, o que entiende que metió realmente la pata, quiere hacerlo bien. Pero si es un perfil de esta índole, sin apoyo psicoterapéutico, no lo va a lograr. Es una persona que puede pasar 6 meses, puede pasar un año, pero tarde o temprano va a buscar la autorregulación con un acto de esta índole. Claro, es como, y bueno, parte de los mismos reiterativos. Quizás no es lo mismo, y qué bueno que tú mencionas lo de la infidelidad, porque realmente hay que ampliarlo. No solamente serían estos dos parámetros de un episodio único y una persona que lo suele hacer constantemente, sino que es una gama tan amplia de lo que se puede percibir desde la infidelidad que realmente esa era una de las preguntas que quería hacerte, que era, ¿le resta valor a la percepción de la infidelidad haberlo pensado más no ejecutado? Por ejemplo, tú mencionabas un ejemplo muy bueno de utilizo las redes sociales, hago insinuaciones, que le doy like, que respondo con fueguitos a una historia de una persona o algún comentario que hago sobre una publicación, le resta percepción de lo que se puede ver como infidelidad esto. Obviamente, la intensidad o la magnitud del acto va a determinar las secuelas y las consecuencias, tanto para la relación como para la persona que vive la traición, ¿no? Claro. Y por ende, proporcionalmente, va a determinar el nivel o los recursos que se van a necesitar para hacer la reparación de daño. ¿Qué ocurre? Una persona, las infidelidades no son esporádicas y espontáneas. Por lo general, la infidelidad tiene un camino que se recorre. Una infidelidad no empieza con el acto sexual inmediatamente, sino que empieza con un primer contacto con esta persona,
a través de las redes sociales o personalmente, una conversación que puede ser una conversación muy amena y que con el tiempo va generando una frecuencia, se va haciendo una frecuencia. Yo te voy escribiendo todos los días, voy preguntándote sobre cosas de trabajo, te voy preguntando sobre aspectos de tu vida y poco a poco estas conversaciones se van girando en torno a lo íntimo. Y probablemente, dependiendo de cada persona, puede pasar más tarde o temprano a la parte de insinuaciones sexuales. Y una persona te puede decir, bueno, yo nunca cometí el acto infiel, solo fueron conversaciones, quizá lo pensé, pero no lo concreticé. Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué hacía falta para que lo concretizara? Porque es que cuando tú te expones a ese nivel a esas situaciones, a esos contextos, ya tú estás creando el escenario para que tarde o temprano sea cuestión de un simple empujón para que tú traspases esa línea. Y un simple empujón puede ser un día malo en el trabajo, un simple empujón puede ser un conflicto en la relación, un mes o una semana entera en la que no hayamos podido resolver un problema, que yo siento que tú no me escuchas, yo siento que tú no me comprendes, donde yo me voy distanciando y como me voy distanciando de ti, voy triangulizando la relación y me voy acercando a esta otra persona con la que ya yo voy conformando un vínculo, empiezo a hacerme comparaciones, porque fulanito o fulanita sí me presta atención, porque fulanito o fulanita sí me entiende, a diferencia de mi pareja principal, que no me entiende, que no me escucha, que mira cómo me critica, mira cómo me ataca. Entonces, al final, aunque la magnitud del acto, si se descubre en esa etapa, se pudiera justificar que no es tan catastrófico, estamos hablando de que están los pasos necesarios para que ya se cometiera una infidelidad. Tarde o temprano se pudiese cometer una infidelidad sexual. Es como preparar la olla. Uno va entrando ingrediente, tú pones el agua y solamente faltaba esa excusa perfecta para encender el cerillo y poner el sancocho, básicamente. Tu pareja entra por la puerta y te descubre y te dice, ¿tú estás cocinando una sopa? No, yo lo pensé. Eso estaba ahí. Eso estaba ahí. Te dieron las situaciones, pero eso no estaba bajo mi control. Mi intención no era esa. Y mira que tú sacando esa palabra, intención, podríamos decir que ese sería como uno de los principales elementos, vamos a decir, fundamentales de poder decir, mira, aquí está ocurriendo esto de esta diferencia de un egocentrismo, de una persona que realiza el acto y se siente auténticamente arrepentido. ¿Tú podrías hablarme un poco de esa intencionalidad? Claro. Bueno, diferenciando los dos perfiles. Hay el del que mantiene un estilo de vida o la persona que mantiene un estilo de vida, que puede ser tanto hombre como mujer, por lo general está tan ensimismado en su propio placer que no le importa o no le presta atención a las consecuencias o al daño que le puede estar haciendo al vínculo o a la pareja. Mientras que por el otro lado está otra persona que quizás se puede sentirse arrepentido, que quizás está haciendo esfuerzos, puede ser que sí puede empatizar con la pareja. ¿Qué ocurre? En estos dos escenarios, el constructo de intencionalidad puede ser bastante ambiguo y a la persona que experimenta o que es traicionada puede generarle bastante confusión. Porque, aquí me explico. Una persona puede estar dándose cuenta que se está acercando a un vínculo que puede estar cometiendo una traición. Puede ser consciente o inconscientemente, como que lo va vislumbrando. Y ahí aparece el famoso autoengaño. Me voy diciendo a mí mismo o a mí misma, esto no es tan grave, esto no es lo que parece, realmente simplemente fue una conversación, esto no refleja nada íntimo, esta persona no me interesa o yo no le intereso a esta persona. Entonces, esa historia que este perfil se va contando a sí mismo o a sí misma, por lo general es un mecanismo de defensa que les reduce la ansiedad y les reduce la culpa. Es una historia que es una mentira que termina comprándose a sí misma. Entonces, cuando se ve descubierto o descubierta, puede defender y decir, yo no tenía intención de esto porque realmente yo no me estaba dando cuenta. Y quizás no había una intención, no sé, se pudiera someter a debate, pero realmente había un autoengaño. O
sea, había un acercamiento, yo estaba jugando con fuego y me puse a mirar para otro lado. Un mecanismo de defensa que después quizás me ayuda a que conscientemente yo pueda justificar que no era tan así. Sí, porque es como minimizo por una parte, ¿verdad? Ujú. Y voy creando cierto grado de distancia y luego de repente me pongo a racionalizar y como a crear justificaciones. No Claro. justificables, pero yo las creo. Sí. Y yo digo, es que teníamos mucho tiempo que no queríamos relaciones, es que yo la busco y ella como que me rechaza, Ujú. pero tú en algún momento, que ha ocurrido en escenario de consulta, en algún momento tú le has dicho lo muy importante que es para ti que ustedes tengan ese contacto de intimidad. No, pero, Sí. y viene ese pero. Ujú. Entonces, ya luego con el otro perfil, que Ujú. es ya un perfil que pudiéramos decir un poco más perverso, más que no le importa, pues realmente hay una intención, lo que no le importa. ¿Qué ocurre? Que es un perfil que por lo general tiene muy buena labia. Sabe cómo decirte las cosas, sabe cómo venderte que esto no era lo que tú estabas viendo, que no fue como pasó. Puedes encontrarla o encontrarlo con las manos en la masa y te vende una historia tan bien vendida que al final tú dices, wow, ¿cómo yo pude llevar a mi pareja a esa situación? Yo al pobrecito, a la pobrecita, yo la empujé a una situación donde, mira, no tuvo otro remedio, que tuvo que tirarse a fulanita o fulanito. Que ahí me imagino que también es uno de esos grandes choques, porque al final del día, cuando ocurre la infidelidad, independientemente de cuál de los dos afectados sea, dígase, aquel que la comete y aquel que se entera que su pareja la cometió, genera como precisamente yo me voy a responsabilizar de esto porque me es muy difícil no verme desde la perspectiva de ¿qué habré hecho? No me arreglaba lo suficiente. Quizá era que no salíamos lo suficiente. Que si tú te fijas, en mayor o menor medida también es como una especie de autoengaño. Sí, sí. Mira, y me parece interesante la forma que lo planteas. Naturalmente, estas situaciones, la infidelidad en una relación de pareja, no solo afecta el vínculo, sino que también afecta la autoestima de la persona que experimenta la traición. Entonces, empiezan a hacerse las personas que han sido traicionadas, empiezan a hacer comparaciones, empiezan a decirse a sí mismas que tendrá él o ella que no tengo yo. Entonces, casi siempre, por lo general, cuando se dan estas comparaciones, siempre terminan perdiendo. Como que siempre van a encontrar algo que justifica la razón por la que fulanito o fulanita se terminó fijando en esta persona. Y Y que no las en mí. comparaciones son, y esto es un ejercicio no solamente dentro de este contexto, las comparaciones en humanos suelen ser extremadamente injustas. Sí. Bien decía Desiderata, no te compares con los demás, sino te volverás vano y amargado, porque siempre habrán personas más grandes o más pequeñas que tú. Sí. Entonces, eso es como tú compararte con un actor de cine o compararte con un multimillonario y tú decías Claro. que yo soy pobre, Pequeñito pequeñito frente a a ese magnate. exactamente. Y No, claro. tomando en cuenta lo que decías del tema de la autoestima, también el yo fijarme en mí como fuente de o causa de las posibles razones por las que se dio esta infidelidad puede llevar a ser otra especie de autoengaño de parte de la persona que fue traicionada. Que Claro. me parece muy interesante la forma en cómo lo planteas. Porque me enfoco en mí y al final genero una visión miope sobre el problema. O digamos que hay una parte del problema que no estoy vislumbrando, no estoy visualizando, que es qué estaba pasando en la relación en ese momento, no solo en mí. Cómo está este vínculo y qué tan deteriorado está este vínculo. Y que también, qué está pasando en la otra persona. Porque, y creo que esto es algo que me gustaría siempre tomar y resaltar. Usualmente, y a veces ocurre, que cuando una persona ha experimentado una traición, quiere buscar todas las formas para salvar el vínculo en ocasiones. Hay gente que sale del vínculo. Entonces, busca terapia y por lo general, a veces pasa mucho con las mujeres, cuando descubren que su pareja le ha sido infiel, quieren llevar a la pareja al proceso de terapia sin antes preguntarse realmente qué tan comprometido o comprometida está esa persona con hacer un cambio real. Entonces, cuando se dan esos escenarios, si esa persona realmente no está comprometido o lleva un estilo de vida que le da todos los beneficios para continuarlo,
tenemos una persona en el medio del proceso que lo que hace es que termina obstruyendo un muy buen proceso de terapia y una muy buena oportunidad de introspección para la mujer o el hombre que ha sido traicionada. Sí, porque me imagino que también uno de estos choques es precisamente, yo le llamo a ese tipo de procedimientos cuando se integra una tercera parte que no se ve en el problema o no entiende que tiene una parte importante de responsabilidad de que el problema esté ocurriendo, es que al carecer de esta capacidad de poder darse cuenta del impacto que realiza, se vuelve una especie de persona marco. Una persona marco es esta persona que está justamente parada en la puerta, entonces no sale ni entra, pero cada vez que tú intentas entrar o salir, está en el mismo medio y tú tienes que forzar el movimiento para poder realizar esto. Sí, que termina obstruyendo todo el proceso y termina, termina volviendo algo que puede ser alcanzable, termina volviéndolo inclusive hasta generando demasiado sentimiento de frustración, tanto como en especial para la persona que quiere trabajarse a sí mismo como quiere trabajar el vínculo. Quisiera resaltar también que lamentablemente en República Dominicana, lamentablemente los hombres y cada vez más las mujeres también, hemos crecido con una cultura que nos ha validado el hecho de mientras más mujeres conquistamos, mucho mejor. Mientras más parejas yo conquisto, más hombre soy. Entonces, hay hombres, sobre todo los que están de este lado del perfil, que lamentablemente se meten en esa ola de conquistas de manera como una avalancha, de manera compulsiva, sin darse cuenta y sin analizar las consecuencias que tiene realmente estos comportamientos. Y tú ves estos hombres que cuando la mujer o el hombre se dan cuenta de la traición o cuando ya se cansaron de perdonar múltiples infidelidades, pues entonces son personas que se meten en un proceso de depresión, se cuestionan a sí mismos sobre su vida y empiezan inclusive a darse cuenta que lo están perdiendo las cosas que son más importantes para sí mismos, que puede ser el vínculo, puede ser la relación, puede ser la familia, y que en ese momento es donde se dan cuenta que el estilo de vida que llevaban realmente no tenía ningún tipo de gratificación en comparación con lo que recibían de su pareja y de la unión familiar. Y es lamentable que haya tantas personas que inconscientemente están presas de esta dinámica y de esta forma de ver las relaciones y de reforzar su autoestima. Que me imagino que tú bien mencionas. Por ejemplo, hay un factor social y cultural muy marcado de esta competencia interina de muchos hombres, donde el que ha estado con más personas, el que puede darse, como dicen en dominicano, un cromo de mujer y pueda mostrarle a sus amigos, a sus compañeros, que tiene la disposición, la labia, vamos a decir, la fortaleza de poder echar este pulso y de conquistar simultáneamente a muchas personas al mismo tiempo, de verdad no se hacen conscientes del daño que pueden estar haciendo a su pareja, y que incluso esta falta de conciencia, y por eso es tan importante un contexto cultural y social, se ha normalizado tanto que es como mi papá hacía eso, pero todos los panas míos hacen lo mismo. Sí. Entonces como que le restamos mucho valor, pero el daño es real. El daño que tú le estás haciendo es real a tu pareja. Y qué bueno que tú también, cuando mencionabas la estadística, por ejemplo, con el pasar de los años, también está viéndose con más frecuencia en mujeres. Sí. Con el tema de las mujeres, al menos lo que yo observo, ya aquí hablo más de lo que yo observo en consulta, por lo general, los hombres que veo que van a consulta porque han descubierto una infidelidad, los veo bastante desregulados. Son hombres que están bastante descompensados, dejan de dormir, están desconectados, se vuelven bastante agresivos, empiezan a cometer conductas bastante impulsivas
Y en ocasiones cuando tratan de llevar a la pareja a la terapia, lo hacen desde una perspectiva de atacar, criticar, cuestionar. Y en muchas ocasiones, estos hombres terminan cayendo en una trampa compulsiva de dame más información, dame detalle. Y es una forma como de autocastigo que se vuelve bastante patológico, ¿no? Y que, aunque no terminan el vínculo, se vuelve una relación bastante tediosa, bastante agresiva y bastante, inclusive con mucho riesgo, sobre todo por las escaladas de violencia que se pueden dar en algunas dinámicas así. Porque es como una especie de pluricastigo, ¿verdad? Ujú. Yo comienzo a autocastigarme, a torturarme, pidiéndote detalles, Ujú. pero al mismo tiempo el yo mantenerte en la relación es como tú lo hiciste, entonces mi escarmiento es que tú tienes que aguantarme ahora Claro. y tienes que quedarte ahí hasta que, sabrá Dios, hasta que la relación Sí. culmine porque ya no podamos, o como tú bien mencionas, que escale hasta un punto donde la violencia pueda pasar a otros Escenario. espectros de la violencia, porque Claro. no solamente se es violento golpeando a la persona, se puede ser violento de múltiples formas. Sí. Y el mismo castigo es una manera de tú violentar psicológicamente a una persona. Sí. Que puede ir desde aspectos puramente verbales, como también puede ir desde aspectos inclusive dentro de la intimidad y dentro de lo sexual. Permisos que yo me doy dentro de la sexualidad que quizás antes yo no me daba y lo hago desde la rabia que yo siento porque en ese momento yo me acordé de tal cosa. Que a veces, en ocasiones, entre hombres y mujeres puede haber cierta diferencia en la respuesta a. Porque no es que las mujeres no se descompensan cuando experimentan o se dan cuenta de estas traiciones, pero el nivel de agresividad es distinto al nivel de agresividad del hombre. Por ejemplo, en un acto sexual donde la mujer tiene un flashback o un recuerdo sobre, me acuerdo que esta persona estaba con alguien, por lo general es como que se desconecta. Me distancio, ahora mismo no quiero. Como que interrumpo en el acto. Interrumpo el acto. Okay. A veces el hombre puede tornarse agresivo durante el acto y da rienda suelta a esa agresividad y esa violencia. Que ahí es que comienza entonces a hacerse demasiado evidente lo desmedido. Uh-huh. Porque la infidelidad es muy curiosa como aspecto. Cuando yo te preguntaba ahorita, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se piensa, cuando se elabora, pero no ocurre, Uh-huh. que no se prende este sancocho, pero que ya está la olla ahí todo preparada? Me imagino que eso tiene que ser parte de los mayores retos de vivir. ¿Cuál tú te atreverías a decir que son los retos más complicados o los más fuertes al momento de vivir una infidelidad como pareja? Como pareja. Como pareja. Yo diría que lo primero diría la reparación de la confianza. Uh-huh. Pero antes de la reparación de la confianza, que ahí es donde muchas terapias de pareja fracasan, es la interrupción del acto de infidelidad. Porque hay ocasiones donde no es un acto único, sino que es una relación paralela o es un estilo de vida. Entonces, hay situaciones donde la mujer o el hombre se han sentido traicionados y están dispuestos o dispuestas a hacer la reparación de, mira, vamos a sentarnos en terapia y vamos a resolver esto. Pero entonces, en el proceso de terapia, hay uno de los dos, el que ha sido infiel, no está siendo transparente, no ha interrumpido la relación como tal o el vínculo, o lo ha disminuido, pero sigue siendo quizá una infidelidad emocional, aunque no hay actos sexuales. Entonces, se termina destapando, ya sea porque se da cuenta, ya sea porque la persona se entera por otro lado. Entonces, ahí ya entonces la reparación de daño es todavía mucho más complicada. Porque, bueno, ya tú volviste y me mentiste, aun cuando estábamos en un proceso de terapia. Entonces, y es como seguir lacerando esa confianza, ¿no? Seguir lacerando esa confianza. Entonces, imagínate ahí. Ya llegamos a ese punto donde iniciamos una terapia, donde tú me habías prometido que las cosas iban a ser diferentes. Tú lloraste, gritaste, te encueraste, te hincaste y dijiste sí. Y pagaste 20 sesiones de terapia. Dijiste que sí, que tú ibas. Y a la quinta sesión de terapia, por ejemplo, se descubre que tú todavía sigues con esa persona. ¿Hacia dónde vamos en el proceso hoy? Que de hecho, tú mencionando esto, el hecho de que existe una relación en paralelo, ¿verdad? Uh-huh. Implica todo lo que conlleva una relación, dígase,
cierto grado de intimidad. Cuando Ujú. nosotros hablamos de intimidad no nos referimos a relaciones sexuales, sino a grado de cercanía que fortalece un vínculo, ¿verdad? Sí. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿sería lo mismo una infidelidad que deslealtad? Ok, buena pregunta. Am, la infidelidad, la deslealtad es un poco más amplia. La infidelidad, cuando hablamos de infidelidad, es la traición al constructo de exclusividad de una relación, que puede ser la exclusividad íntima y sexual como la exclusividad emocional. La deslealtad es todo tipo de traición o laceración a la confianza, a los acuerdos, a los valores de la relación. O sea, digamos que la infidelidad está dentro de este conjunto de la deslealtad, que es un componente un poco más específico, y la deslealtad engloba, digamos, ya todos los aspectos de la relación. Como si yo te llego a traicionar en los aspectos económicos, donde yo te oculto dinero, donde yo no te dejo saber mis finanzas, si quizá yo te traiciono o te hago una mala jugada con la confianza con respecto a la familia de origen, donde yo guardo secretos con mi mamá y mi papá con la intención de que tú no te enteres y que están poniendo en amenaza la relación, o algún acuerdo sobre el que tú y yo llegamos. Y ahí diríamos que la deslealtad es más amplia. No se limita solo y exclusivamente al aspecto de la intimidad dentro de la relación, que sí lo hace la parte de la infidelidad. Qué bueno que tú das esa definición, porque realmente por lo general se suele ver como cuando hay una infidelidad, me fallas a mí, Uh-huh. pero cuando hay una deslealtad, le fallas a la relación. Ok. Y a veces se ve esto como un espectro de... Porque, por ejemplo, yo he llegado a verlo en consulta, donde van ambos y, por ejemplo, tratan de explicarme, de exponerme, me definen la relación como, esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo, Uh-huh. ella me es infiel con varias personas, pero a esta persona que nos trae a consulta, yo vi que él le escribió en un mensaje, te amo, quiero pasar Navidad contigo, Uh-huh. quiero que nos vayamos de resort. Uh-huh. Entonces, es como al yo sentirme desplazado o que mi rol dentro de la relación esté en peligro, tener esta respuesta, que me imagino que está muy asociado precisamente con ese concepto de deslealtad. Sí. De que hay personas que mientras la infidelidad sea solamente física, Uh-huh. no me molesta, pero cuando yo siento que esta persona representa un peligro para nuestra relación, para nuestra familia Uh-huh. o para todo lo que hemos construido, esa fidelidad salga a flote. Y Esa fidelidad a la naturaleza del vínculo. sí, que es el miedo a perder el vínculo, aun cuando y sobre todo cuando yo he decidido que quiero perdonar. Entonces, esto me lleva inclusive a resaltar otro de los retos de un proceso de terapia de pareja luego de una infidelidad, que además de cortar el vínculo, la traición, de buscar la reparación de daño, se da una situación que en ocasiones tanto los hombres como las mujeres no comprenden muy bien las secuelas de la infidelidad o de la traición. Y tienden a tener unas falsas expectativas sobre cómo tiene que ser el perdón. Que si tú decidiste perdonarme, quiere decir que ya tú no me vas a reclamar, quiere decir que ya en el acto sexual tenemos que volver a la misma intimidad, quiere decir que si tú decidiste perdonarme, ya esos recuerdos que te llegan de manera repentina tienen que dejar de llegar. Entonces, pasa muchas veces, en muchas ocasiones, suele pasar esto de, estamos muy bien, salimos a comer, tenemos un muy buen día. Y de repente a ella se le cruzó un pensamiento y ya ella no me habla, se puso a llorar y se jodió todo, se dañó la velada. Y sí, es algo que va a pasar. Si yo estoy trabajando una relación donde yo sé que yo he cometido un acto de infidelidad, tengo que estar consciente de que tomará tiempo y que perdonar es un proceso, no una decisión. Y que esa toma de tiempo y ese perdonar tampoco garantiza
que la otra persona puede integrar el hecho de que esto ha ocurrido. Claro. Que a veces también existe como esta expectativa de yo me estoy sometiendo a esta situación incómoda, aunque fui yo que cometí la infidelidad, porque yo quiero arreglar las cosas, Sí. pero tú resistes. Y es porque la resistencia es una respuesta natural a que exista tú me lastimaste, la herida está a flor de piel, y aunque tú me toques con algodón, me va a picar. Y esa es una realidad. Y es porque, señores, confiar es un ejercicio de fe, básicamente. Confiar es un acto de fe. Confiar es tú tirarte de un trampolín pequeño y que te haya gustado la experiencia. Y después tú sales de la piscina y vas a uno más alto y a uno más alto y uno más alto. Mientras más alto el escalón, más fuerte es la caída. Y cuando tú no caes bien, te cuesta hasta sentarte en el borde, porque tú sientes que vas a seguir siendo lastimado. Y por eso confiar, de verdad, es un procesazo. Confiar no es fácil. Confiar es bastante difícil. Y ahí aprovecho la oportunidad para resaltar el hecho de que algo que no se toma en cuenta es que no hay certezas. Decidir trabajar una relación no garantiza que no se vaya a volver a cometer un acto de infidelidad. O sea, la persona que decide entrar en el proceso de perdón, de, ok, yo voy a trabajar esto porque para mí la relación es importante, tiene que estar consciente de que el hecho de que se vuelva a repetir una infidelidad es una probabilidad. Y es a partir de, y sabiendo esto, aún así, ¿decides trabajar en la relación? Esa sería la pregunta. No con la idea de, yo necesito que me garanticen que esto no va a volver a pasar, porque ni te lo puede garantizar el terapeuta, ni te lo puede garantizar la persona que ya te traicionó. Que puede que nunca pase, pero que esa incertidumbre Claro. esté ahí presente y no lo garantiza. Ese es un muy buen punto. Sí. Siempre tomar en cuenta esto. Bueno, entiendo que en este relato hemos podido definir muchos aspectos fundamentales de la infidelidad, pero me gustaría conocer un poquito cuáles serían como las principales causas de que esta ocurra dentro de una pareja. Hay causas individuales y y puede haber factores relacionales. Yo no diría causas, puede haber factores relacionales. Okay. Cuando hablo de factores relacionales, pueden haber situaciones dentro de la relación, periodos prolongados de distanciamiento, de conflictos, de situaciones que pueden ser factores de riesgo que aumenten la probabilidad de que un acto de infidelidad se dé. De que ocurra, claro. Pero y solo pasaría en los casos donde hay causas individuales, donde hay una de las personas que tiene un perfil propenso a. ¿A qué me refiero? La infidelidad, como tú bien lo mencionabas hace un rato, es un constructo bastante complejo. Como podemos evaluarlo desde las causas individuales, podemos entender sobre los perfiles, quién comete infidelidad como deporte, quién comete infidelidad como regulación emocional, estrategia inadecuada de regulación emocional. Entonces, en ocasiones, a veces las causas pueden venir por factores culturales, donde yo tengo las expectativas o una idea distorsionada, una creencia distorsionada de cómo se construye un hombre, de lo que es un hombre. Un hombre es aquel que tiene muchas mujeres. Y desde ahí mi autoestima, mi autoconcepto se define a partir de la cantidad de personas que yo conquisto. Puede venir desde problemas de autogestión y autorregulación emocional. Que cada vez que yo me siento estresado, triste o cansado, donde yo me siento que no sirvo para nada, yo busco que otra persona me valide. O el sexo opuesto o el mismo sexo, dependiendo de la orientación sexual. Entonces, si cada vez que yo busco que esa persona del otro lado me valide, que yo me sienta querido, me sienta amado, me sienta que soy una persona que puede levantar interés sexual, pues entonces ya estoy propenso a que se cometa un acto de infidelidad, ¿no? Entonces, fíjate que tenemos causas individuales, dentro de las individuales tenemos estos factores culturales, factores emocionales y también tenemos el tema de personalidad. Y por otra parte, la expectativa o la
la visión que yo tengo del vínculo de la relación de pareja. Si esta relación para mí es importante, si esta relación para mí vale la pena, o si simplemente para mí no es una relación que yo le doy importancia. No tengo respeto sobre esa pareja que tengo. Por ende, voy a ser mucho más propenso de cometer una infidelidad. Que también es una de las principales, vamos a decir, razones por las cuales esas traiciones a veces duelen tanto, ¿no? Porque es como yo tengo mis expectativas de lo que representa la relación para mí y de repente, a través de estos actos que hablan más que 1000 palabras, tú me estás diciendo, no, espérate, que tú te fuiste muy lejos. Sí. Tú tenías esas expectativas allá arriba. Sí, que a veces las expectativas me las construyo yo mismo, yo misma, y a veces es que el otro me la vende. Me la sabe vender y me vende una vaina y después de repente dice, ay, no, pero tú fuiste que te lo creíste. No, fuiste tú que se lo construiste tú solo. Sabes que también de esto, un tema que me gustaría que no pasar por alto, porque tú mencionabas lo de estas reglas implícitas. Ahora, si habláramos desde lo explícito, ¿qué tan importante sería definir con la pareja lo que se considera como una infidelidad? Dado el desarrollo que ha tenido la cultura, sobre todo con los aspectos de las relaciones amorosas y la apertura de relaciones quizás a nivel poliamoroso, yo diría que sí es importante en un momento, ya cuando después de varias citas, de varios encuentros, de ir conociendo a esta persona, que nos podamos sentar a definir, y quizás son conversaciones importantes, de cuál va a ser el nivel de exclusividad de este vínculo y cuáles son las expectativas que tiene uno y el otro con relación a esto. Yo entiendo que, dadas las situaciones contextuales actualmente, entiendo que es necesario que sean conversaciones que se tengan. Igual que recientemente se está incluyendo mucho, no, obviamente no al primer mes de tú conoces a alguien, pero quizás claro, sí más cuando dentro del noviazgo, de que empecemos a hablar de finanzas, empecemos a hablar de cómo es tu relación con el dinero. Porque esos son aspectos que actualmente tienen mucho valor y tienen mucho peso y pueden dinamitar una relación de pareja desde adentro. Claro, desde aspectos como, inclusive, te ves viviendo en el extranjero, porque yo no me voy viviendo en el extranjero, o si quieres tener hijos y la otra persona no quiere tener hijos, que incluso es parte de esa gama de los famosos problemas solubles e irresolubles, claro, desde la perspectiva de Gottman. Entonces, colar tu café claro te va a ahorrar muchos inconvenientes. Sí. Y ojo, con esto no es como tú dices, yo digo, ve, vamos a terminar. No, es que mientras más claras se vean las reglas y las normas, mejor la forma en la que ambos vamos a dinamizar nuestra relación. Y eso es importantísimo, señores. Ya para ir cerrando, que esta charla está buenísima, pero ¿verdad? Para ir dándole un sentido final a esta parte, ¿cuáles tú dirías que son o serían como las principales recomendaciones para aquella persona que fue infiel y para esta persona a la que le han sido infiel, para poder restaurar un poco su relación? Para la persona que está siendo infiel, lo primero que yo diría es, tú crees que te la está comiendo, pero tú no te la estás comiendo. Bien, hay consecuencias reales que quizás no se puedan percibir en el corto plazo, pero sí a largo plazo te vas a dar cuenta que estás tirando una muy buena oportunidad por la borda, por no saber autogestionarte o regularte. E inclusive a veces también puede ser un reflejo de una decisión que no has tomado, de una decisión de terminar un vínculo que para ti no está siendo satisfactorio, en un vínculo satisfactorio. Entonces, si te das cuenta que realmente tienes un problema y quieres trabajar esa parte, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda psicológica, buscar acompañamiento psicológico, para que puedas ir definiendo cuáles son tus prioridades. ¿De dónde viene esta conducta? ¿Por qué esta conducta tiene tanto poder y tanto control sobre ti? Hasta el punto de poner en riesgo tantas cosas. Porque es que una relación de pareja, un matrimonio donde tú tienes 5, 6, 7 años construyendo intimidad, acuerdos, unos planes financieros, tú dejarlo por un vínculo que en el enamoramiento se ve tan grandioso, óyeme, hay que sentarse a pensar, ¿no? Definitivamente hay que sentarse a pensar. Sí. Entonces, eso por esa parte, por la persona que ha cometido el acto.
Luego, para la persona que ha recibido la traición, tú utilizaste en una ocasión, no recuerdo dónde era que estábamos conversando, una analogía de si tú te tapas los ojos, perdón, si te tapas los oídos y te pones a prestarle atención a las acciones que está cometiendo esta persona, sin prestarle atención a lo que te está diciendo, solo viendo las acciones, ¿seguirías en esa relación de pareja? Y yo pienso que eso es una pregunta súper elemental cuando una persona se encuentra en esa situación. Observo lo que hace, no lo que dice. Y lo que hace me da garantías de que realmente está comprometido o comprometida con la relación de pareja. Eso es lo primero. Y luego, si tú has experimentado una traición, vas a tener muchos momentos de ansiedad, vas a tener momentos donde no vas a poder dormir bien, te van a llegar muchos recuerdos sobre lo que viste, sobre lo que escuchaste, sobre lo que descubriste. Y en ese momento vas a querer que esa persona te diga lo que sea para quitarte ese malestar. Y no importa lo que te diga, no te lo va a quitar. Antes de aventurarte a iniciar un proceso de terapia de pareja, en ocasiones es recomendable que puedas primero tú ir a una sesión individual para clarificar mejor esa situación. Y luego se analiza la posibilidad de invitar a esta otra persona al proceso de terapia. Que sigue siendo una invitación, señores. Recuérdense que no es llegué, vamos para terapia de pareja porque esto no afecta a los dos caminos. Claro. Es que existe esa disposición por parte de ambas partes, valga la redundancia. Jan, yo creo que ha sido un conversatorio fenomenal que hemos trazado. Con lo mucho que hemos hablado, hemos trazado un poco de este espectro tan amplio. Claro. Quizás en otra oportunidad podamos hablar sobre otros aspectos. Mientras tanto, por favor, vayan a nuestras redes sociales que en cualquier momento podríamos hacer una especie de encuesta para algunas preguntas clave que dejen o algunos comentarios que quieran hacer y que eventualmente podamos darle este otro sentido para que todos tengamos una visión mucho más clara del cómo nos podría afectar que exista una infidelidad. Ya, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Equipo, gracias por prestar parte de su valioso tiempo, ya sea conduciendo, que usted lo esté escuchando, que esté sentado viendo esto como video, que lo esté disfrutando desde la sala de su casa. Gracias de todo corazón el hecho de que este tipo de temas, dado en un momento como este, que es tan importante preservar una buena salud mental, comprender cómo funcionamos como individuos y al mismo tiempo como parejas. Así que les mandamos un enorme abrazo y nos vemos en consulta.